Mateo capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, hermanos. Padre, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, no solamente por los beneficios y las bendiciones recibidas en este día, sino por la bondad manifestada en cada detalle de nuestra propia vida. Te agradecemos también porque entre todas aquellas bondades y gracias que nos has dado, podemos enumerar de estar en la casa de Dios en esta tarde, enlistar el hecho de estar reunidos en esta oportunidad. Te pido que nos hagas entender, recordar tu palabra y que con disponibilidad de nuestro corazón y entendimiento podamos estar dispuestos a volverla a aplicar a nuestras vidas de acuerdo a la necesidad, Señor, y al momento justo de que tu palabra pueda hacer algo en nosotros, Señor. Permite, pues, que tu Espíritu Santo pueda alentarnos y animarnos a una conducta admirable. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algún tiempo escuché una frase decir de una hermana en una determinada iglesia que por muchos cristianos también es avalada, diciendo que no importa lo que hagas o cómo te veas, lo que importa y lo importante es lo que Dios ve, el corazón. Y cuando uno lo escucha a primera ocasión, pudiera parecer una frase muy noble, pero realmente no tiene sentido bíblicamente hablando. Es verdad que Dios ve el corazón, pero también es importante lo que ven los hombres. Así que el versículo 14, 15 y aún el 16, que es la conclusión del 14 y el 15 antes leído, pues viene a aclarar esta premisa meramente humana. Es verdad que Dios mira el corazón, pero también es verdad que Dios está interesado en nuestra apariencia, en lo de fuera, porque eso es lo que ven los hombres, las personas. Y vamos a ir a la palabra de Dios para ir recordando algunos principios bíblicos que nos van a hacer recordar y nos deben hacer recordar en esta tarde la importancia de la apariencia, de lo externo. No podemos escudarnos en frases elaboradas por cristianos para poderse escudar de poder vivir de la manera más nos guste, sino tenemos que vivir dentro de las limítrofes que Dios ha establecido por medio de su palabra. Es importante lo externo, es decir, es importante la apariencia, no solamente el corazón. Y la apariencia del cristiano refleja lo que hay en el interior de la persona. Es verdad que Dios está interesado en las almas de las personas. Es por eso también que cuando un cristiano está tratando de estar bien con Dios, pugnará porque lo externo, es decir, la apariencia, logre estar en plena concordancia con lo que hay en su corazón. Cuando me refiero a apariencia o a lo externo, estoy utilizando un término que más bien es inclusivo más que conclusivo. Es decir, cuando digo apariencia o externo, no solamente me estaré refiriendo a la manera de vestir, sino sencillamente a lo externo, es decir, nuestra apariencia propiamente, pero también a nuestras expresiones, quizás hasta nuestros ademanes, lo que se mira, lo que tiene visibilidad, por lo que otros puedan tener cuando estamos cerca de otras personas, quiero decir, y están viendo en nosotros, lo que reflejamos con nuestro hablar, con nuestro ser, con nuestra apariencia propiamente, con nuestra vestimenta, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, lo externo, pues. No solamente apariencia o lo externo, hemos de
entenderlo como lo que estamos viendo, la ropa, la vestimenta, las prendas, que va incluido en la apariencia, sino en lo externo propiamente, es decir, todo aquello que una persona sin conocernos ve en nosotros. En alguna ocasión estaba yo con otro hermano en la fe hace muchos años y fuimos a una tienda y compramos algunas cosas para comer, unos artículos también de limpieza, y fuimos y pagamos. Pero recuerdo que el hermano le aventó el dinero al cajero, a la persona que nos estaba atendiendo. A eso me refiero, a lo externo, a la apariencia. No es el quedar bien, sino el testimonio que debemos de dar ante las demás personas. Cómo estamos tratando a los demás y en qué posición estamos haciendo quedar al propio Señor Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Así que me gustaría compartir, hermanos, la importancia de la apariencia o lo importante de lo externo de un cristiano. ¿Por qué es importante que pongamos especial atención o énfasis en nuestra manera de ser, en nuestro hablar, en nuestro comportarnos en determinado situación, o en qué lugares debemos de evitar y qué lugares sí debemos de frecuentar como creyentes, como hijos de Dios? Si me acompaña a Proverbios 23, versículo 7, Proverbios 23, 7, vamos a encontrar uno de varios principios bíblicos para poder determinar por qué es importante, primeramente, la apariencia o el concepto de lo externo, lo que ven los hombres. Proverbios 23, 7 dice en la Biblia: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dijo Salomón: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hay una frase muy importante en la primera parte de este versículo, donde dijo el escritor sagrado: porque cual es su pensamiento de esta persona, eso es en su corazón, así es él, así es ese individuo. Tú vas a mirar su actuar, su proceder, su planear, sus propuestas, su apariencia, lo externo, lo va a manifestar, lo vas a mirar y lo vas a catalogar dependiendo qué hay dentro de sí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Lo que va a reflejar en su ser entero, en su comportamiento, en sus actitudes y en su mismo vocabulario, pues es justamente lo que va a reflejar que hay en su interior. Así que, ¿por qué es importante, hermanos, la apariencia o lo externo de un cristiano? Porque lo externo es el reflejo justamente de lo que hay en el corazón, de lo interno. Lo que una persona se ve por sus actitudes. Cuando el corazón está bien, su manera de ser, su comportarse, su accionar, su obrar, sus propias reacciones estarán de acuerdo a su relación con Dios. Pero si el corazón está mal, se va a manifestar. El propio Señor Jesucristo lo declaró en Mateo capítulo 12, versículo 35. Mateo 12, 35, recordará este pasaje tan importante, pero tan interesante también al mismo tiempo. Mateo capítulo 12, versículo 35, el Señor declaró las siguientes palabras diciendo: el hombre bueno, apariencia, porque así se ve, así se cataloga. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas, es decir, de su interior. Y el hombre malo, apariencia o lo externo, lo que se mira, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Así que, ¿por qué es importante, hermanos, poner en especial atención en ciertos detalles de lo externo en nuestra propia vida? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo reaccionamos en determinado momento cuando alguien nos habla de alguna manera y como somos humanos decimos, pues es que tengo dignidad y no me tengo que dejar, y yo también le voy a responder a esa persona para que vea que no me dejo, porque si me dejo o me quedo callado,
pues van a abusar de mí. No, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, no qué nos ha dicho el padre o el abuelo, o qué nos ha dicho el apellido, ¿no? O lo impulsivo que pudiera ser. Es ver qué dice la palabra de Dios. Si el corazón de una persona está en correcta relación con Dios y abunda lo bueno, lo puro, lo santo, entonces esa persona actuará de tal manera y se verá reflejado en su propia vida. Una persona que dice ser cristiana debe de actuar como cristiano propiamente. ¿Por qué es importante la apariencia? Porque es importante que reflejemos en lo externo realmente que somos del Señor Jesucristo, porque lo externo va a evidenciar lo que hay en el corazón, de lo que nos alimentamos, de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos exponiéndonos constantemente. Y si un cristiano se expone a la predicación de la palabra de Dios, se espera que manifieste en su vida reacciones bíblicas. ¿Por qué es importante la apariencia, lo externo en nuestra propia vida, hermanos? También, número 2, porque lo externo es lo que miran justamente las personas. En primer libro de Samuel, capítulo 16, es muy interesante este versículo. Te da de recordar cuando Dios desechó al rey Saúl y entonces había elegido a David para ser el ungido y ser el siguiente rey en sustitución a Saúl. Recuerda que Dios le dijo a Samuel: Samuel, quiero que vayas a Belén y busques a este hombre llamado Isaí, porque tiene ahí de su descendencia, yo he decidido escoger a alguien para que suba al trono. Así que quiero que vayas y lo unjas. Y resulta que Saúl dijo, pero si Saúl se llega, Samuel dijo, pero si Saúl se llega a enterar me va a matar, literalmente lo dijo, ¿no? Sabía su inseguridad y sabía sus reacciones. Dijo, no, tú no te preocupes, tú ve y haz un sacrificio y dile a la gente que vas a hacer el sacrificio a Jehová y convocas al pueblo y entre ellos pues debe de ir Isaí. Y una vez que estés ahí, pues entonces yo te voy a decir quién es. Y llegó al pueblo, subió Samuel con las indicaciones del Señor, de Dios mismo, y entonces nos dice el relato que llegó Isaí, y entonces vio a uno de los hijos de Isaí, Saúl, y dijo, este debe ser el ungido de Jehová, pensó Saúl. No quizás porque habrá visto seguramente su apariencia. Debía haber visto que probablemente tendría cierta personalidad. Dijo, este tiene porte de rey. Y Dios le dijo, no, le dijo Dios, no es él. Versículo 6, primero de Samuel 16:6, y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira ciertamente lo que está delante de sus ojos, la apariencia, pues lo externo, pero Jehová mira el corazón. Ahora aquí está una grande verdad. Es verdad que Dios mira el corazón, hermanos, pero también las personas miran lo de fuera, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es verdad que nos debe de interesar primeramente lo que Dios ve, el corazón, y tenemos que estar bien con Dios, y al estar bien con Dios, entonces Dios se encargará de que nuestra apariencia sea acorde y concuerde justamente y propiamente con nuestra relación con Él. ¿Por qué es importante la apariencia, lo externo, mi comportamiento, mi obrar, mi ser entero, cómo yo me relaciono, qué es lo que hago, a dónde voy? Porque lo externo, pues lo miran los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. El cristiano debe ser diferente para ganarse para Cristo a los demás. Si el cristiano vive igual o se ve igual que un inconverso, no verán que el Señor cambia vidas. Recuerdo que en una ocasión me hablaron algunas personas de una iglesia bautista de aquí de Tijuana hace muchos años y dijeron, queremos hacer un viaje misionero a tal lugar donde está y nos gustaría, más que misionero, pues va a ser un viaje de trabajo, queremos apoyar. ¿Qué necesita? ¿Qué
¿qué necesita la obra ya, la iglesia? Le digo, pues, el techo se nos está cayendo, es de lámina, hay unas partes podridas y necesitamos arreglar. Nosotros se lo arreglamos. Vamos a llevarnos un grupo de jóvenes y lo vamos a arreglar. Dije, pues, gracias a Dios. Le digo, pero usted sabe qué iglesia van a venir, ¿verdad? Sí, dice, nosotros somos bautistas, dice, pero no somos tan estrictos y exagerados como ustedes. Pero queremos apoyarles. Bueno, ¿cómo me conocieron? ¿Quién les dio mi número de teléfono? Les empecé a indagar y preguntar. Ya no recuerdo mucho de esa conversación hace varios años. Pero me dice, pero vamos a tener cuidado de nuestro testimonio. Está bien, le digo. Ya estando aquí vamos a volver a platicar. Nos pusimos de acuerdo, llegaron, iban, no sé, unos 8 o 9 jovencitos del grupo de su iglesia, pero no iban en las mejores condiciones. Es decir, en su apariencia, en su vestimenta, quiero decir. Nosotros tratando con los muchachos de ahí de la iglesia, los poquitos que teníamos, y con los mismos hermanos, tratando de influenciarles y enseñarles que sí era importante vestir de cierta manera, hablar de otra forma, el testimonio que debíamos de dar ante la comunidad, ante los mismos hermanos. Íbamos tratando, apoyándonos y apoyando a la congregación y a los hermanos, induciéndolos un poquito, pero nos echaron a perder mucho de lo que íbamos medio avanzando. A la mitad de la semana decían, hermano, necesitamos que sus muchachos se pongan camiseta, porque andaban sin camiseta ya, puro pantalón Levi's y sin camiseta, colgadas aquí, ¿no? Y trabajando arriba del techo, y había unas jovencitas con ropa muy inapropiada para estar ahí en ese lugar. Y hermano, ¿por qué no corrigen un poquito la vestimenta de los muchachos? Están trabajando en la obra del Señor. Yo sé que no tienen las mismas convicciones que nosotros las tenemos. Sin embargo, están en un lugar que no es el suyo, y pues me gustaría que pudieran respetar los principios bíblicos que nosotros estamos divulgando y creemos. Sí, no se preocupe, pastor, dice, vamos a tratar de corregir ese asunto. Medio lo corrigieron. Ya al final ya hubo otra situación y tuvimos que arreglar otro asunto un poquito en otro tono, más elevado y en otra condición. Y les agradecemos que hayan ido a trabajar, pero posteriormente nos costó varios meses poder recuperar lo poco que habíamos podido avanzar antes de que vieran ese testimonio que quedó sembrado en los hermanos. Se fueron el grupo, y ya después los hermanos decían, pastor, ¿y qué tiene de malo entonces? Vestir de esa manera no tiene nada de malo. Así venían los otros hermanos de otra iglesia bautista. ¿Qué tiene de malo que vayamos a jugar al billar? Encontraron allá los muchachos jugando billar atrás de la iglesia, en la cuadra de atrás. Una noche que se les salieron ahí No tiene nada de malo que vayamos ahí donde están tomando y fumando. Si ellos fueron, ¿por qué no podemos ir nosotros también? Por convicciones, por la palabra de Dios, por principio, porque nuestra apariencia dice mucho. Porque el lugar donde frecuentamos y lo que vemos y donde estamos, pues tiene mucho que ver, porque el nombre del Señor es glorificado cuando el cristiano está en el lugar correcto, y es deshonrado cuando se encuentra en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, de la apariencia incorrecta también. Es importante lo externo, la apariencia, porque lo externo lo miran los hombres, pero lo interno lo ve el corazón. ¿Por qué es importante poner énfasis en la apariencia o en lo externo de nuestra propia vida? Porque lo externo también, nos dice la Biblia, nos identifica con una forma de vida determinada. Si volvemos a Proverbios 7:6, nos vamos a dar cuenta de que Salomón identificó ahí a un joven y a una señorita sencillamente de lejos por su vestimenta, por su apariencia. Dice en la Biblia Proverbios 7:6 al 10. Dice en la Biblia Proverbios 7:6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, dijo Salomón, por mi celosía vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Cómo supo que era falto de entendimiento si lo estaba mirando de lejos? Pues
cómo andaba, cómo se comportaba, cómo caminaba, el porte que tenía, su apariencia. Versículo 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío, apariencia de ramera y astuta de corazón, alborotadora y recelosa, y continúa describiendo su apariencia. Si no lo era, esa mujer por lo menos tenía apariencia de. Y este joven lo pudo captar, Salomón, o el escritor de este proverbio, de lejos pudo detectar que era un hombre falto de entendimiento. ¿Por qué? Por cómo portaba, cómo caminaba seguramente, cómo se expresaba, quizás sus ademanes, sus movimientos, podemos decirlo. Esto quiere decir, hermanos, que lo externo nos identifica con una forma de vida. Al bombero se le identifica por su apariencia, ¿no es cierto? A un abogado se le conoce por sus términos que utiliza. A un médico, aunque no esté en el hospital, podemos identificarlo por su vocabulario. Porque si va a la farmacia a comprar un medicamento, no va a pedir paracetamol. Va a pedir por el compuesto, ¿verdad? Ah, caray, dice uno. ¿Qué me doy a entender? Nos delatamos, una persona se delata. ¿Cuál es su forma de vida? Por su apariencia, por su vestir, por su hablar, por su comportarse. Así que lo externo sí es importante. A Dios sí le importa lo externo de nuestra vida porque nos identifica con una manera de ser. Quien tiene tendencias a vivir de cierta manera, su apariencia y su vida será igual. Será igual. Es decir, ya no vemos tantos cholos, ¿verdad? El término que utilizamos hace algunos años atrás. Pero ya no se ven tanto en la ciudad. Pero cuando esto estaba en su apogeo, alguien podía decir, no, yo no soy cholo. Un muchacho de la iglesia hace tiempo nos dijo que había salido en la noche a hablar por teléfono de su casa, cuando todavía no se utilizaban los celulares, no existían todavía. Y se salía en la noche a hablar por teléfono y fui a la caseta ahí telefónica. Él era cholo y vestía como tal propiamente, y salió como a las 9:30, 10 de la noche, y salió y estaba hablando por teléfono, dice él, y llegó una patrulla, lo empezó a cuestionar, lo subió y se lo llevó a los separos. Y se lo llevan, nomás me llevaron, dice, porque parecía cholo. Pues andaba vestido como tal, ¿verdad? Una apariencia nos delata tal y como somos. ¿Cómo podemos saber que hay un cristiano en determinado lugar? Que no sea un templo, que no sea la iglesia, pues lo se va a delatar o lo vamos a identificar por su manera de comportarse, por su manera de tratar a los demás. Hace algunos años, recuerdo, el pastor era el director de jóvenes en la iglesia hace algunos años, y hubo una salida a un parque hace muchos años, Parque Morelos. Éramos solteros todavía, todos los que estamos aquí. Y estábamos ahí el grupo de jóvenes, y recuerdo que tuvimos un juego de voleibol con otro grupo de jóvenes que andaba ahí, pero nos dimos cuenta que eran cristianos. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque todos estaban vistiendo diferente que a los otros muchachos que estaban allá. Y fue fácil identificarlos por lo externo, por la apariencia. Un cristiano es obvio que no va a andar frecuentando lugares que no glorifican al Señor. Es obvio que un cristiano no va a hablar, a comportarse, incluso ni a saludar como saludan, como puede ver un saludo que puede identificar a otra persona, menos a un cristiano. Porque el cristiano es diferente. Porque el cristiano le importa y le debe de importar la apariencia o lo externo. Porque es importante lo externo de la vida de un cristiano, porque lo externo, hermanos, muestra lo sólido o lo superficial también de los principios que hemos adoptado. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 31. Primera a los Corintios 10, 31. Ya conocemos este versículo, salud. Primera a los Corintios 10, 31. Dice en la Biblia:
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora, si un cristiano tiene esto en mente, muchas cosas van a ser distintas en su vida. Si ponemos especial atención a lo que dice la Biblia, todo lo que hagamos, no sea, ya sea lo que comas o lo que bebas, o hagas otra cosa, eso, hacer otra cosa incluye todo lo demás, todos los detalles de nuestra vida, o cualquier otra cosa, todo tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Lo externo sí importa, porque lo externo muestra lo sólido o lo superficial, quizás, de los principios que ese cristiano ha adoptado en su vida. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, todo lo que hacemos, el cristiano, debe ser para la gloria de Dios. Todo. Dice, una vez andábamos trabajando con varios hermanos y así, pastor, vamos a tomar algo, vamos a tomar por una soda. Y el hermano se paró fuera de una licorería. Y hermano, pero es una licorería, mejor vamos a buscar un Oxxo, pues tantos Oxxos que hay, ¿no? Y cuando menos uno quiere encontrar, no los hallaba. Digo, no, aquí no. Mejor vamos a otro lugar que no sea específicamente donde vendan licor, aunque sea algo así. Alguien nos va a ver saliendo de la licorería, no va a pensar que estamos saliendo con un refresco. Mejor vámonos a otro lugar. Aunque también vendan, ¿verdad? Ni modo. Pero pues que no sea un lugar exclusivo de venta de licor. No pasa nada, pastor. ¿Cómo no? Sí pasa. Alguien nos puede ver con un bote saliendo de aquí y nos van a confundir y muchas cosas se pueden echar a perder. Sí importa lo externo, dónde estamos, dónde vamos, con quién convivimos, qué amistades tenemos. Voy a entrar en la parte final. ¿Por qué debemos de poner importancia especial a lo externo de nuestra vida? Porque es una evidencia, lo externo, de lo genuino de la fe de un cristiano. Acompáñenme por favor a Santiago capítulo 2, versículo 20. Santiago capítulo 2, verso 20, donde dice la palabra de Dios que el comportamiento, las obras, nuestro accionar y nuestras actitudes, nuestra manera de ser, va a evidenciar que realmente una persona está en la fe del Señor. Santiago capítulo 2, versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, si tú dices que tienes fe, pues tiene que evidenciarse a través de tus obras, de tu comportamiento, de tu forma de ser, de tu actuar diario. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Repito el 20. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O la fe se va a manifestar a través de las obras, de lo que hacemos. Si uno está en la fe de Cristo, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, la fe está muerta. Es decir, no hay fe. De modo que si alguno está en Cristo, en la fe de Cristo, es nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos diferentes, amén, hermanos. Somos distintos. Pensamos diferente, ya no pensamos en vengarnos, pensamos que Dios bendiga a aquella persona que nos hizo un mal. Eso es algo que tiene que ver con lo externo. Distintos. Así que si un cristiano dice ser creyente, ser hijo de Dios, lo va a manifestar a través de sus obras, de su comportamiento, de su vivir diario. El cristiano genuino que en realidad se ha convertido al Señor vivirá con un actuar diario digno del Salvador. Tiene que evidenciar su fe a través de sus obras. Esto quiere decir que el cristiano verdadero, hermanos y muchachos, actuará, vestirá, hablará, reaccionará, irá, vendrá, se va a relacionar como cristiano con personas cristianas. Porque es importante lo externo.
Termino con este punto. Porque lo externo demuestra la madurez o la carnalidad en tomar las cosas de Dios. Muestra la madurez o la seriedad con la cual podemos tomar y tomamos las cosas de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3. Dice la Biblia así, Primera a los Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, como el hombre natural, descrito en los versículos previos del capítulo 3. No les pude hablar como a cristianos espirituales, sino como a carnales, es decir, como aquellos que se dejan llevar por los sentidos, por sus gustos, por sus emociones. Y aquí está anteponiendo y está describiendo Pablo al hombre espiritual y al hombre carnal. Seguramente habrá habido algunos hermanos espirituales en la iglesia de Corinto, no descarto yo esa posibilidad, pero la mayoría de ellos los menciona el apóstol Pablo en sus epístolas como hermanos carnales en Cristo, porque así lo manifestaban en lo externo. Pablo dice, hermano, pues no les pude hablar, no les puedo hablar a ustedes de una manera como si fuesen cristianos espirituales, con cierta madurez espiritual, para entender ciertas verdades bíblicas. Les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, como a personas todavía que no han madurado en la fe. Porque luego describe ciertos aspectos externos de la vida de los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice, porque son carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo externo, hermanos, de la vida del cristiano demuestra o manifiesta la madurez o la seriedad en tomar las cosas de Dios. ¿Por qué debemos tener cuidado, hermanos, de lo externo, de nuestra apariencia? Porque es importante. Porque somos la luz del mundo. Porque los hombres, es verdad, Dios mira el corazón y hay que preocuparnos por nuestra relación con Dios, pero también hay que preocuparnos por lo que los hombres ven, las personas ven en nosotros. El cristiano deseoso de cumplir con la voluntad de Dios siempre cuidará lo externo de su vida. El cristiano verdadero siempre buscará vivir en base a los principios divinos y no en base, por ejemplo, a las modas o qué dirán los demás. Es que yo hablo así para identificarme con el resto, para poder después hablarles del evangelio. No, es que no tenemos que ser así. El evangelio tiene poder para llegar cuando tiene que llegar, en el momento preciso, con la persona precisa y con el individuo preciso, en su momento. No tenemos que forzar los tiempos de Dios, pero sí tenemos que estar listos para actuar en el tiempo de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos y muchachos, a poner atención y énfasis en lo externo de nuestra vida. Si queremos que en la vida cristiana nuestra relación con Dios tenga un alcance mayor que lo que pudiera tener o pensar tener, debemos de tener cuidado en lo externo de nuestra propia vida. Cómo actuamos, cómo hablamos. Si es necesario corregir algunas cosas en nosotros mismos, hagámoslo con la ayuda del Señor y sea su Espíritu Santo quien nos pueda alentar y guiar para poder mejorar nuestro actuar digno del Señor, ahí en esa sociedad donde Dios nos ha puesto. Porque nosotros somos la luz del mundo. Vamos a orar.